Joe Yabuki es un pobre diablo. Un niño huérfano que nunca ha tenido la oportunidad de recibir el amor de nadie. Esto desemboca en una personalidad hostil y desconfiada, en alguien que estuvo vacío durante sus primeros 15 años de vida. Ashita no Joe es el proceso de maduración de un infeliz, como Joe hace contacto con un mundo desconocido para él, aprendiendo a confiar en los demás, luchando por otros y conociendo la dicha de estar sobre un ring de box. En esta oportunidad les hablaré sobre la enfermedad de Joe Yabuki y su evolución. Espero que este video sea de su agrado. 17 de agosto, Estadio Budokan de Japón. Se enfrentan por el Campeonato Mundial de Boxeo en la categoría gallo el campeón José Mendoza y el retador Joe Yabuki. Durante casi todo el combate, el veterano ha dominado al japonés, haciéndole besar la lona round tras round. No obstante, el joven pugilista ha logrado mantenerse de pie y en posición de combate, y ha lastimado considerablemente al campeón mexicano. Sin embargo, en el último round, ambos se ven destrozados. Al campeón se le ve fatigado y nervioso, ha perdido su serenidad característica y empieza a lanzar golpes a lo loco. Por el otro lado, el fiero Joe Yabuki ha logrado soportar una infinidad de golpes, pero está totalmente destruido y a las justas se puede mantener de pie, hasta que, tras un fiero combate de 15 rounds, la campana final suena y ambos luchadores van a su esquina para escuchar el resultado final. La cámara primero enfoca a José, se le ve demacrado, su cabello se ha vuelto blanco y parece como si hubiera envejecido, para después mostrar a Joe. Aquel joven boxeador ahora yace sentado con una sonrisa picaresca. Al fin cumplió su deseo, arder en el ring de box frente al hombre más fuerte del mundo, hasta convertirse en cenizas blancas, a costa de su vida. Finalmente, Joe Yabuki fallecería ese día a causa de los golpes producidos por José Mendoza y su enfermedad. Pero, ¿qué enfermedad tenía Joe Yabuki? Tanto en el anime como en el manga se le hace mención. Esta enfermedad era antes conocida como punch drunk o demencia pugilística. En la actualidad se le conoce como encefalopatía traumática crónica. Esta es una enfermedad neurodegenerativa que fue descubierta en 1928 por Harrison Marland y que suele afectar sobre todo a los boxeadores. Esta se produce como consecuencia de traumatismos cerebrales repetitivos. Marland inicialmente planteó que el punch drunk era una enfermedad que demoraba en materializarse y que se caracterizaba por producir temblores, ataxia, alteraciones en el equilibrio, déficit cognitivo, pérdida de la profundidad e incluso la ceguera. No obstante, investigaciones posteriores dieron a conocer otros síntomas de esta enfermedad, como lo eran la pérdida de la fluidez al hablar y los cambios de humor. Esta enfermedad se produce por el reiterativo daño cerebral por golpes. Es por eso que inicialmente se asociaba al boxeo. Una de las razones más importantes del por qué el ETC es tan peligroso radica en la ausencia de lesiones estructurales. Es decir, cuando se hacen estudios a un boxeador, es poco probable detectar lesiones que puedan verificar que el deportista sufre del ETC, y cuando estas lesiones ya se pueden ver en las resonancias magnéticas, es muy probable que el boxeador ya tenga la enfermedad desarrollada. El síndrome del pugilista es una variante del ETC que se produce en los boxeadores y que consiste en la ruptura de vasos sanguíneos del cerebro a causa de los golpes que reciben en sus entrenamientos y combates oficiales. Imagínense que el cerebro de un boxeador es un celular. Si tu celular se cae al piso, hay probabilidades de que deje de funcionar. Sin embargo, también hay probabilidades de que el golpe solo afecte ciertas funciones y empiece a fallar el micrófono, el altavoz o se rompa la pantalla, pero que el celular siga aprendiendo. Así es como funciona esta enfermedad. Por los reiterativos golpes que recibe el boxeador en su carrera, se producen hemorragias que derivarán en coágulos de sangre entre el cerebro y el cráneo. Esto hará que el cerebro sea presionado por el poco espacio, causando lesiones. Esto mismo también desencadenará en los síntomas como la pérdida del movimiento, la facilidad para pensar y puede incluso ocasionar la muerte. Volviendo al ejemplo del celular, si un celular se cae constantemente al piso, es más probable que se afecte su rendimiento, haciendo que algunas de sus funciones dejen de funcionar al igual que el boxeador. Esto no significa que el primer golpe lo dañe severamente, porque el celular puede tener protección, así como el cráneo humano es duro, pero si un boxeador recibe muchos golpes durante toda su carrera, a la larga lo afectará, haciendo de que pierda el equilibrio, tenga dificultades para hablar, no puede expresarse bien y llegue a la demencia y el Parkinson. Inicialmente, recibir golpes reiterativos no significa que desarrolle
desarrolles el punch drunk de la noche a la mañana. Los estudios más recientes indican que aproximadamente para que un boxeador desarrolle el síndrome del pugilista ha debido estar boxeando aproximadamente una década, y esto es lo que termina siendo tan peligrosa esta enfermedad. Si uno revisa la literatura más antigua antes de Marland y después de él, se hablaba sobre la embriaguez del boxeador. Este término se refería a que el boxeador tras una pelea tenía dificultades para moverse, estar de pie y se sentía fatigado por varios días, como si estuviera ebrio. De ahí es donde sale el término del punch drunk. Esto se muestra en el anime de Ashita no Joe, en el capítulo 13 de la segunda temporada. Danpei le explica a Joe que está experimentando su primer punch drunk después de la pelea con Carlos, y que era normal que se sienta fatigado, pero que se le iba a pasar con los días. Este es el estado normal de una persona que ha recibido varios golpes en la cabeza y no es exclusivo de los boxeadores. No obstante, la enfermedad se desarrolla cuando este estado de embriaguez pasa de ser uno temporal a uno permanente. Es por eso que esta enfermedad es tan peligrosa y recurrente para los boxeadores, porque suele ir por etapas. Las primeras etapas suelen ser la inestabilidad en la marcha y la debilidad en las extremidades, pero como dice Marland, la enfermedad puede llegar a la incapacidad total del púgil. Pero, ¿por qué afecta tanto a los boxeadores? Actualmente la discusión sobre este deporte está muy polarizada. Está el bando que considera el boxeo como un acto salvaje y que debería ser eliminado, y el otro como un deporte noble. Lo cierto es que no se puede negar la crueldad del mismo boxeo. Según datos estadísticos proporcionados por el Colegio Real de Psicólogos de Inglaterra, se hizo un estudio a 229 boxeadores entre el año 1929 hasta el año 1975, y se llegó a la conclusión que un tercio de los boxeadores habían quedado lisiados, y de igual forma hasta la década de los 90 habían muerto más de 600 boxeadores. Pero hay que agarrar con pinzas estas cifras, porque son datos del boxeo profesional y el boxeo amateur, que han muerto en el ring o después de una pelea. Hay muchos casos de boxeadores que terminaron en coma y murieron tras años, o cuya vida se fue reduciendo hasta morir relativamente jóvenes. También está la práctica del boxeo casual y el boxeo ilegal, que no son contabilizadas en estas cifras. Se dice que el boxeo es el sexto deporte más peligroso en cuanto a muertes y lesiones, detrás del hockey y el fútbol americano. Pero si lo comparamos con otros deportes de contacto físico, podemos sacar una conclusión. Por ejemplo, la lucha libre. Pueden decir que es falsa porque siguen un guión, y efectivamente, el wrestling sigue un guión, pero eso no significa que los luchadores no puedan lesionarse o sufrir traumatismos graves. Están los casos como Drozdov y Tyson Kidd, que terminaron en una silla de ruedas, o el caso de Benoit, que sufrió graves lesiones en el cerebro. Ahora, si la lucha libre, que es un deporte que sigue un performance y busca herir lo menos posible a tu adversario, lo hiere, imagínense al boxeo, que es un deporte de contacto que consiste en herir a tu rival hasta dejarlo noqueado para ganar. No piensen mal, esta no es una crítica al boxeo como tal. Yo soy de los que creen que el boxeo es un deporte noble. No hay nada más loable que poner en riesgo tu integridad física con el fin de cumplir tus sueños. Sin embargo, hay que ser consecuentes. Incluso si lo comparamos con otros deportes de contacto como el kickboxing, veremos que el boxeo tiene muchos más rounds. Dicho esto y terminado con esta explicación necesaria, podemos hablar del tema principal del video, la enfermedad de Joe Yabuki y su evolución. Hace un rato les expliqué que según varios estudios hechos en boxeadores, estos normalmente desarrollaban la enfermedad aproximadamente tras una década ejerciendo el deporte. Entonces, ¿por qué se desarrolla tan rápido en Joe Yabuki? Teniendo en cuenta que, según el manga, Joe empieza a boxear a la edad de los 15 años y fallece en su combate contra José Mendoza a la edad de 21 años. Además de que Joe era un boxeador de la categoría gallo, y normalmente el ETC se desarrolla mucho más rápido en boxeadores de categorías pesadas, porque son más lentos y reciben más golpes, y estos golpes son mucho más poderosos que los de un categoría gallo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué se desarrolló tan rápido en Joe Yabuki? Yo les traigo tres explicaciones. La primera es la personalidad de Joe. Al comienzo del anime muestran cómo Joe es una persona arisca y desconfiada. Esto es normal debido a que él es huérfano y siempre huía
huía de los orfanatos porque no se sentía a gusto y lo único que tenía era su libertad. En el manga hay pocas cosas respecto a la niñez de Joe, al menos el anime nos cuenta un poco más de eso. Por ejemplo, en el capítulo 45 de la segunda temporada, en medio de la pelea de Jose y Joe, se nos cuenta cómo él de niño prefería morirse de hambre y de frío a recibir la ayuda de un extraño. Esto es importante porque da a entender que Joe, desde que huyó del orfanato, no quería depender de nadie, y eso podría explicar por qué tenía tanto talento para pelear, porque al vivir solo y no depender de nadie, tuvo que aprender a defenderse a costa de enfrentarse a personas más fuertes. Es por eso que en el primer capítulo lo definen como alguien listo para la pelea, que no tiene miedo de enfrentarse a grupos numerosos. Y esta termina siendo una constante para Joe durante toda la historia, tanto cuando no estaba interesado en el boxeo como cuando se vuelve boxeador. Eso lo vemos en el primer capítulo cuando pelea contra la Yakuza, o cuando se lo están llevando preso y pelea contra la banda de Nishi, e incluso en el mismo reformatorio donde conoce a Rikishi. Durante todo este trayecto, Joe siempre peleaba contra un gran número de personas, o contra gente que era mucho más fuerte que él. A pesar de que vaya a lastimarse o perder, él prefiere poner el pecho e irse a los golpes antes de huir. Esta conducta seguiría en él cuando se convierte en un boxeador profesional, siendo el mismo buscapleitos de sangre caliente, ya sea encarando a Lobo Kanabushi para tener una pelea con él, o yendo a hacer un sparring antes de la pelea contra el Tigre Ozaki, para terminar peleándose contra todos los boxeadores de ese gimnasio. También está cuando se enfrenta a todos los yakuzas a la vez, antes de la pelea contra Harimao, y podría seguir dando ejemplos como Joe puso en riesgo su salud e integridad física para prepararse para un combate, o como muchas veces se metía en una pelea por su personalidad agresiva, y esta misma personalidad sería un detonante muy fuerte para que Joe decida seguir peleando y exponiendo su vida a pesar de estar consciente de su enfermedad. La segunda explicación es la forma de pelear de Joe. Desde el comienzo de la historia, cuando Joe peleaba, a él no le importaba recibir golpes a cambio de dar otro más fuerte. Esta actitud iba de la mano con su personalidad. No obstante, esto se acrecentó cuando se interesó en aprender a boxear. Joe en un inicio se negaba a practicar el boxeo. No le nacía hacerlo porque no tenía la motivación. Hasta que un día, en el reformatorio, conocería a un boxeador profesional llamado Toru Rikishi. Rikishi fue una barrera para Joe, porque ya no bastaba tener fuerza bruta para poder vencerlo. Rikishi no solo era fuerte, sino que también era técnico y hábil. La diferencia entre uno y otro era abismal, por el mismo entrenamiento que habían tenido. Es por ello que Joe se interesó sinceramente en aprender a boxear, no porque amara el deporte, sino porque quería volarle los dientes a Toru Rikishi. Sin embargo, Rikishi desde el comienzo fue considerado como uno de los mejores boxeadores de su generación, y Joe era un pobre diablo que recién estaba aprendiendo a boxear y todavía no tenía la técnica necesaria. Por lo tanto, las posibilidades de ganar eran bajísimas. Es por eso que Danpei le dice a Joe que su única oportunidad de ganar el combate era aprendiendo la Cross Counter, una poderosa técnica de boxeo que consiste en usar la fuerza del rival contraatacando. Esta técnica terminaría por definir el estilo de pelea de Joe durante mucho tiempo. Prácticamente, Danpei le dijo a nuestro protagonista que se deje golpear y aguante todos los golpes posibles, para que cuando vea la oportunidad utilice la Cross Counter contra Rikishi y así lo pueda noquear. Durante la pelea entre estos dos, Joe era un saco de boxeo y round tras round recibía golpe tras golpe. A partir de esta pelea, la Cross Counter terminaría volviéndose en una parte importante del repertorio de Joe durante su proceso como boxeador. No obstante, esta técnica asume que debes recibir un golpe para poder contraatacarlo, además de que recibes un daño considerable al ejecutarlo. Eso, tanto en el manga como en el anime, lo recalcan Nishi y Danpei. En la pelea que tienen Joe y Rikishi, el primero únicamente se dedicó a recibir golpes hasta que pudo ejecutar el arma, y a partir de conocer este poderoso golpe, la forma de pelear de Joe se fue configurando. Tras salir de prisión y volverse un boxeador profesional, Joe continuaría usando la Cross Counter como su arma más letal, y para aumentar las posibilidades de poder ejecutarla, empezó a usar una postura sin guardia. Esto era una forma de provocar a los rivales y recibir varios golpes a cambio de tener una oportunidad perfecta para noquearlos. Esto era raro, teniendo en cuenta que la categoría gallo es una de las más ligeras del boxeo profesional, y normalmente el estilo de pelea de estos suele ser más técnico que el depender de potentes golpes. Así que, por su propia personalidad, las experiencias pasadas y su fuerte pegada, Joe forjó este estilo de pelea en base al contraataque. Asumir que recibirá muchos golpes a cambio de tener la posibilidad de fulminar a todos sus rivales. Así es como él se iría moviendo en este mundo del boxeo. Por ejemplo, en la pelea contra Lobo, claramente su rival era mucho más técnico y pulido. La única ventaja que tenía Joe era el tener una fuerte pegada y que no le tenía miedo a recibir castigo a cambio de ganar el combate. Al comienzo, por su fiereza, comienza dominando, pero
pero después se ve la diferencia de habilidades entre ambos. Finalmente, Joe terminaría ganando el combate, después de hacer una cross counter tan poderosa que terminó retirando a Kanabushi. Y este terminaría siendo su modus operandi, recibir un montón de golpes en todos sus combates. En la pelea con Rikishi fue igual. Claramente, él era más técnico que Joe y tenía mayor habilidad. A pesar de estar desnutrido y deshidratado, podía pelear muy bien y dominaba la pelea, mientras que Joe esperaba la oportunidad de conectar su cross counter. Incluso vemos que los golpes de Rikishi fueron tan fuertes que el mismo Joe empieza a ser torpe con sus movimientos. Tras la muerte de Rikishi y todo el proceso de Joe para volver a boxear, vemos un cambio de estilo de pelea en Joe. Ya no depende mucho de esta técnica y deja de usar menos la postura sin guardia. No obstante, su agresividad innata todavía está latente y seguía yendo a por todas para noquear a sus rivales, a pesar de recibir muchos golpes. Ahora que lo pienso, ¿qué pelea relevante que tuvo Joe como boxeador la ganó sin ser golpeado hasta el cansancio? Con Lobo cayó varias veces a la lona. Recibió muchos golpes claves y también recibió el daño de su propia cross counter. Con Rikishi tuvo una de sus peleas más fieras, tanto que no podía mantenerse de pie y erraba muchos golpes para finalmente ser derrotado. Contra Carlos y el King estaba en desventaja porque ambos tenían mejor técnica y eran mejores boxeadores, pero Joe supo sobreponerse gracias a su fuerza de voluntad y sus poderosos golpes. A lo que quiero llegar con todo este largo recuento es que Joe, con cada combate que tenía, iba deteriorando su salud considerablemente. No porque fuera mal boxeador, Joe era alguien muy talentoso y capaz. Por eso logró llegar tan lejos como para pelear por el campeonato mundial. Tenía la habilidad y un buen juego de pies, pero lo que lo hizo llegar tan alto fue su determinación, su agresividad y su necesidad de dar todo en el ring. Por eso mismo, él no se rendía fácilmente y a pesar de los golpes seguía peleando. Lamentablemente, esto terminaría siendo contraproducente porque aceleraría su enfermedad cada vez más. La última razón que aceleró la enfermedad de Joe fueron por los sparring y los guantes de boxeo. La historia del box es particularmente curiosa. Es un deporte antiguo que era practicado en la antigua Grecia y que ha ido evolucionando con los años. El problema más común del boxeo antiguo era que los boxeadores tenían miedo de golpear a la cabeza de los rivales porque peleaban a puño desnudo. Por ello mismo preferían pegar en el cuerpo porque el cráneo humano es mucho más duro que los nudillos y podían lesionarse. Es por eso que se crearon los guantes de box, para proteger las manos de los boxeadores y para que las peleas sean un poco más largas. No fueron creados para proteger el cerebro del boxeador. Los guantes de boxeo son mucho más nocivos para el cerebro porque la onda expansiva de los golpes es mayor que golpeando a puño desnudo. A la larga, esto terminaría afectando seriamente la salud de los boxeadores porque la ETC se produce porque el cerebro se sacude dentro del cráneo del boxeador, generando estas hemorragias invisibles que terminan por desarrollar esta enfermedad. Es por eso que se crearon alternativas para proteger a los boxeadores cuando estaban practicando, usando un protector de cabeza y guantes con más onzas para que los golpes pierdan potencia. Sin embargo, nuestro queridísimo Joe Yabuki jamás usaba protección y si lo hacía se lo quitaba después de un rato, y esto es algo que ha sido desde que empezó a boxear. En la primera pelea contra Rikishi se quita la protección porque creía que era ridículo que él la use y su rival no. En el sparring contra Carlos, de igual manera, después de ejecutar su cross counter, se quita el casco y pelea contra él de forma normal. Incluso en los sparring que tiene con Nishi y con Dampei no usaba protección. Por ejemplo, antes de la pelea que tiene contra Rikishi, Joe hace sparring con ambos intentando conectar la mayor cantidad de veces la cross counter, y esto en realidad es muy osado porque este golpe daña considerablemente a la persona que lo ejecuta, y en el entrenamiento recibe los golpes de ambos mientras ejecuta su golpe estrella. Y creo que no es necesario explicar la vez que se metió a pelear contra todos los yakuzas a la vez. Muchos dirán, son golpes de entrenamiento, no es la gran cosa, ¿no? Autores como Hauster y Anasi llegan a la conclusión que a la larga el sparring llega a ser mucho más letal para los boxeadores que el mismo knockout de una pelea oficial. A pesar de que no sean golpes contundentes, son reiterativos. Anasi en su libro explica que en menos de un año un boxeador solo en sparring puede recibir hasta 130 golpes graves. Esta afirmación tiene sentido si nos ponemos a pensar que la distancia entre pelea y pelea puede ser prolongada y los boxeadores tienen más sparring durante su carrera que en combates oficiales. Según las reglas del boxeo, si un boxeador
boxeador es noqueado, tiene que descansar un mes hasta su siguiente pelea, y si ha sido noqueado 3 veces seguidas, no debe pelear por un año por cuestiones de salud. No obstante, es muy probable que el boxeador siga practicando y preparándose para su siguiente combate. Es por eso que se dice que a la larga los sparring son más perjudiciales para la salud de un boxeador que los mismos combates, porque son reiterativos. Algo interesante de todos los papers que tuve que leerme para poder hacer este video es que muchos autores llegan a la conclusión que en el mismo entrenamiento es donde los boxeadores aprenden a soportar los golpes. Los boxeadores 1000 veces prefieren volverse sacos de boxeo dentro del ring y levantarse una y otra vez antes que rendirse. El mismo Hauser lo explica: los pugilistas aseguran tener más miedo de perder que de ser lastimados. Esta actitud está reflejada en Yo Yabuki. Cuando tuvo sus problemas con lo de la muerte de Rikishi y decide volver a boxear, pierde 3 veces seguidas por nocaut técnico. En teoría, él no debería poder pelear por un año por cuestiones de salud, pero siguió entrenándose y teniendo sparrings para enfocarse en su siguiente pelea. Joe no podía dar golpes en la 100 por su trauma, pero seguía parado dentro del ring recibiendo golpe tras golpe. Estas son las 3 razones del por qué la enfermedad de Yo Yabuki se desarrolló tan rápido en tan poco tiempo, y que terminaron convirtiéndose en una actitud tóxica y destructiva para el mismo Joe, arder en el ring hasta volverse cenizas blancas. Obviamente existen otras variables importantes del por qué su enfermedad avanzó tan rápido, como lo fueron los fieros rivales a los que enfrentó durante toda su carrera, o su desnutrición, pero quiero tocar eso de manera individual más adelante cuando les haga un recuento a cada uno de los síntomas de Joe en el anime y en el manga. Quiero que se queden una idea con todo esto. Joe escogió este camino lleno de espinas por sí mismo. Durante su paso como boxeador destruyó la carrera de muchos boxeadores por su enorme fuerza, y esto acarreó a ser llamado el mensajero del infierno o el heraldo de la muerte. Joe le rompió la mandíbula a Lobo Kanabushi, mató a Rikishi, le provocó el punch drunk a Carlos Rivera, retiró a Kim Ryuhei y destruyó al campeón José Mendoza. Pero ¿quién destruyó a Yo Yabuki?